Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. En este episodio vamos a leer Éxodo capítulo 5. ¿Okay? El capítulo 5 es un capítulo pequeño, aunque los últimos capítulos pequeños nos han dado mucho que hablar, ¿no es cierto? En el contexto en el que nos encontramos, en el capítulo anterior, hemos visto que Jehová da señales a Moisés. Moisés ya ha sido encargado con la grandísima tarea de rescatar al pueblo de Israel oprimido y esclavo del reino de Egipto. Y Moisés es un hijo de Egipto, criado en Faraón en el palacio. Y es un israelita que no es muy reconocido ni apreciado por los israelitas. Situación difícil. Y además es tartamudo o algo parecido. Aarón es escogido como portavoz. Israel es el primogénito de Jehová. Es una referencia análoga, ¿no es cierto? O podría ser literal, como grupo humano, ¿no? Adoptando por primera vez Dios a un pueblo. Y cuidarlo a pesar de sus malcriadeces a través del tiempo, como vamos a ir viendo. Y como primogénito debe ser librado para servirle. Ojo a ello. Israel no es el favorito porque Dios es favoritista. Es un pueblo bajo convenio, que yo lo voy a salvar, rescatar, ayudar, con la condición de que bajo convenio tú me sirvas a mí, a Dios. De otra manera no estoy ahí para ayudarte. ¿Okay? Entonces Israel es el primogénito de Jehová y debe ser librado para servirle, para eso. El hijo de Moisés es circuncidado, ¿te acuerdas de esa escena del capítulo anterior? Y Moisés y Aarón, viene a ser su hermano real, dirigen a Israel en adoración. ¿Okay? Ya llegó Moisés, ya habló con Aarón, ya Aarón y Moisés ya hablaron a los líderes del sacerdocio de Israel, a los ancianos lo llaman, y ya los convenció de que Dios lo está enviando a Moisés para rescatar al pueblo. Les tomó un rato de convencimiento, tuvo que hacer algunos prodigios ahí que Dios le había dicho: muestra la vara convertirse en serpiente, muestra tu mano convertirse en leprosa y sanarse en un instante, muestra el agua del río convertirse en sangre, y te creerán. Y le creyeron. Y ahora el pueblo termina este capítulo, ¿no? Termina este capítulo diciendo: y el pueblo creyó. Y al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel, o sea, anuncia que viene, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Gracias, se viene lo bueno, ¿no? Muy bien. Entonces así arrancamos el capítulo 5 ahora de Éxodo. Después, ya se logró convencer al equipo de Israel. ¿Okay? Después fueron Moisés y Aarón ante Faraón, tal como había mandado Dios, que les pida permiso o que anuncie que van a ir a 3 días de distancia, ¿no es cierto? A 3 días de distancia a adorar a su Dios. Y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Es solo un permiso, una licencia, es todo. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Recordemos que Faraón era considerado en su puesto como Dios o un representante de Dios para los egipcios. ¿Okay? A ese nivel lo tenían. Entonces él se tenía a sí mismo a ese nivel también, Faraón. Entonces me vienen a hablar del Dios de ese pueblo, otro Dios que es mi competencia. ¿Quién es él para que yo no lo conozca? Para que diga esto y yo lo obedezca. Sí, que venga ese Dios a hablar conmigo, que entre dioses hablamos, o algo parecido. Dios ya sabía que él lo iba a negar. Así que no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel, dice. Y ellos, hablando Moisés y Aarón, ¿verdad? Fueron Moisés y Aarón. Sí, parece que no está mencionando a los ancianos de Israel todavía. No han ido, parece.
Y ellos le dijeron, Moisés y Aarón, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios de Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Está diciendo, el faraón dijo no, y él dijo, iremos. Jehová ha salido a nuestro encuentro e iremos. Si no vamos, vamos a ser afligidos con pestilencias o con espada. Tenemos que ir, vamos a ir, no te estoy pidiendo permiso, te estoy avisando. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas, no me distraigas a la gente, déjense de tonterías, vuelvan a su trabajo, trabajo de opresión y esclavos, ¿no? Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Te voy a penalizar, a multar, a culpar, porque están atrasándose, si los estás distrayendo. Mucho más si se van 3 días. ¿Qué va a hacer con la producción que necesito que salga de ellos? Y mandó Faraón aquel mismo día a los capataces del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus cuadrilleros, diciendo, de aquí en adelante no daréis ni siquiera paja al pueblo para hacer ladrillos, como hasta ahora. Que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y le impondréis la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Y por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan palabras mentirosas. Y salieron los capataces y cumplieron su palabra. ¿Te das cuenta de lo que está pasando acá? Dios manda a Moisés. Moisés teme mucho, pero obedece, va y cumple. Se enfrenta con los israelitas y después de mucho debate los convence. Muy bien, Dios viene, a partir de ahora todo va a ser mejor, nos va a salvar. Ahora hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, cumplimos con su palabra y sabemos que va a decir que no. Pero no solo dijo que no, es más, Moisés fue atrevido y dijo, aunque digas que no, vamos a ir, porque Dios si no viene con pestilencia y espada. Pero entonces, cuando decido obedecer a la voz de Dios, ser valiente, ocurre algo peor. Eso no me había dicho Dios. Ocurre algo peor. Ahora vamos a imponer más cargas sobre ustedes. Más. Ya era bastante terrible. Pero nosotros les dábamos la paja para que ustedes mezclen con el lodo y hagan los moldes de los ladrillos que estamos usando para construcciones. Ah, pero tienen tiempo, parece que están ociosos, quieren ir a adorar a su Dios 3 días y todo está bien. Ah, entonces necesitan más trabajo seguramente. Así que ahora ya no les voy a dar paja, porque yo tenía a mis soldados yendo a los lugares de los pastizales, cogiendo la paja y entregándosela a ustedes para este trabajo forzado de armar ladrillos. Pero ahora ustedes van a traer la paja. Y van a tener que ir, traerla, hacer el trabajo de ladrillos y entregar la misma cantidad de ladrillos que entregaban antes cuando nosotros les dábamos la paja. O sea, ahora tienen más trabajo, tienen que entregar el mismo entregable resultado, pero con más trabajo y esfuerzo. Tienen que salir más temprano o tienen que ser más horas, y si no, castigo. Porque seguramente están tan ociosos que quieren irse a adorar a su Dios. Y los capataces van a ir e imponer eso. Les está yendo ahora a Israel peor. ¿Cuántas veces hemos escuchado o pensado la opinión de que si me acerco a Dios, me va peor? Si me convierto mi vida, de pronto la vida se hace más difícil. Si pago mis diezmos, de pronto no me alcanza el dinero. ¿Y dónde está la promesa de que si pago mis diezmos Dios me iba a bendecir del cielo hasta que sobreabunde? De que si dejo de consumir productos nocivos me va a ir maravillosamente bien y de pronto me enfermo. O hago las cosas bien y me meten preso. O me venden a esclavos.
obedezco la ley de castidad y me calumnian y termino preso igualmente. ¿Dónde está Dios para cuidarme? ¿Por qué me va peor justamente cuando decido seguirlo? ¿No hemos pensado eso? ¿No hemos visto a alguien pensar eso? Yo lo escucho seguido. Y seguido, y tan seguido de que cerca de mí lo escucho, a veces yo mismo caigo en ese pensamiento. Es muy humano, es normal. Pero ¿qué significa respecto al mandamiento? ¿Qué significa respecto a mí? ¿Qué significa respecto a Dios? La conclusión lógica y más rápida es: mejor no me acerco tanto a Dios, que caráspita me va a aplastar, me la va a hacer pasar mal. Y no hay mucho error en ese pensamiento. Pero hay lógicas detrás en las que no quiero meterme ahorita en esta doctrina de por qué Dios chanca a quien ama. ¿Por qué Dios disciplina? Hay un proverbio que dice: a quien Dios ama, Dios disciplina. O Dios castiga, dicen otras traducciones. A quien Dios ama, Dios castiga. Entonces, por favor, Dios, no me ames, ¿no? En fin, hay lógicas y lógicas, ¿ok? Pero voy a entrar en este tema cuando termine esta historia, para ver cómo termina, ¿de acuerdo? Pero aquí aparentemente hacen lo bueno otra vez, como otros personajes en el pasado, y les va peor. Las cosas empeoran, ¿ok? Y salieron entonces los capataces del pueblo y sus cuadrilleros y hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os daré paja, y vosotros recoged la paja donde la halléis, pero en nada se disminuirá vuestra tarea. Si entregaban 1000 ladrillos por día, nosotros dándoles paja, ahora van a seguir entregando 1000 ladrillos por día, pero ustedes yendo a buscar paja. O sea, es más trabajo, más tiempo. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Salieron por todo lado a buscar paja, ¿no es cierto? Rastrojo, desperdicios, pedacitos, lo que sea. Y los capataces los apremiaban, los apuraban. Látigo para acá, supongo. Diciendo: acabad vuestra obra, la tarea del día en su día, como cuando se os daba paja. Mucha presión. Y azotaban a los cuadrilleros de los hijos de Israel que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Entre los grupos de esclavos nombraban un líder, lo llamaban el cuadrillero, pero habían capataces que obviamente eran jefes de estos cuadrilleros, que también eran esclavos, pero al cuadrillero le caía si es que su cuadrilla no cumplía. Y a todos, supongo. Entonces el cuadrillero tiene que ponerse bravo con su cuadrilla también y maltratarlos, a pesar que son su gente. Somos ambos esclavos, pero a mí me van a pisar si es que ustedes no me cumplen. Y es un problema, ¿no es cierto? Y los cuadrilleros de los hijos de Israel fueron a Faraón y se quejaron ante él, diciendo: ¿por qué haces esto con tus siervos? Siquiera los cuadrilleros, los que habían recibido cierta responsabilidad del gobierno, fueron al gobierno, ¿no es cierto? ¿Por qué haces esto con nosotros? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen hacer del ladrillo. Y he aquí, tus siervos son azotados, y tu pueblo es el culpable. Y tu pueblo es el culpable. Y él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Le está explicando la razón, que no se habían enterado ellos, se lo habían dicho a Moisés y a Aarón, y ahora el pueblo de Israel solamente está sintiendo, desde que llegaron Moisés y Aarón, las cosas están peor. Caramba, ¿no venían a salvarnos? Y sigue Faraón diciendo: id pues, ahora, y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma cantidad de ladrillos. Entonces los cuadrilleros de los hijos de Israel se vieron en aflicción cuando les dijeron: no se disminuirá nada de vuestros ladrillos de la cantidad que debéis hacer cada día. De pronto llegó Moisés y habla a Aarón, y todos los líderes se convencen y nos hablan a nosotros, nos alegramos, y ahora está gravemente peor las cosas. Y si ya estábamos enfermos, si ya estábamos apesadumbrados, ahora estamos peor. Y vamos a empezar a morir bajo el látigo y la fuerza de esta exigencia. Y tenemos viejos, y tenemos niños, y tenemos mujeres que no pueden. Y nosotros los hombres ya no podemos.
y encontraron a Moisés y a Aarón, que estaban esperándolos cuando salían de ver a Faraón, a los cuadrilleros. Y les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, porque nos habéis hecho odiosos ante Faraón y sus siervos. Esto están diciendo a los cuadrilleros, a Moisés, lo están culpando. Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante Faraón y sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Solo han venido ustedes a calentar el problema aún más y nos van a matar peor. Entonces, ¿cómo te sientes? Tú eres Moisés, estás haciendo lo mejor que puedes, cumpliéndolo con lo que sabes que se te ha mandado. Difícil convencer al resto. Y encima sale peor las cosas y te culpan a ti. ¿Cómo te sientes? Es triste. Alguna vez he compartido el evangelio como misionero a otros, a extranjeros, a foráneos, a diferentes culturas, y esto exactamente ocurría. Se convertían, entregaban su vida a Dios, y de pronto su familia los botaba de su casa, les perdían la herencia, perdían su trabajo, perdían sus amigos, recibían situaciones terribles como asaltos y robos y perdían todo. Y muchos de ellos renegaron de haberme conocido. Muchos de ellos no. Y es que después de la noche viene el día, y muchos no aguantan la noche. ¿Y por qué hay una noche antes de ese día? ¿Por qué tiene que venir esa oscuridad de noche cuando yo hago mi renovado o primero esfuerzo de acercarme a Dios? Es parte del mecanismo, así tiene que ser, pero muchos no lo entienden. Y Dios lo hace constantemente en todas estas historias. ¿Quieres servirme? Voy a ponerte bajo la presión del moledor, a ver si me sirves. Porque te voy a exigir un nivel. Yo soy el carpintero o el cortador de árboles. Y hay un montón de herramientas ahí postulando a que yo las use. ¿Okay? No voy a usar cualquier herramienta que simplemente venga y me diga, yo quiero. Y agarrar y empezar a cortar árboles con esa herramienta. Yo no sé si me va a servir. Entonces la pongo a prueba. Y no te iba a poner a prueba si no te ofrecías de voluntario. Te ofreces de voluntario. Muy bien, eso necesita Dios. Ahora que te ofreciste de voluntario, necesito ponerte a prueba. Y si pasas la prueba, entonces eres herramienta útil. Y te uso en el trabajo de Dios. Lo que sea que eso sea para ti. Por la inspiración que Él te dé. Pero no voy a ser elegido porque quiero ser elegido. Tengo que calificar para ser elegido. Sí, todos pueden ser elegidos, pero todos van a pasar por la inducción, por el test, por la calificación de que califiques como herramienta útil en las manos del gran carpintero. Pero muchos en el momento de la prueba, ¿por qué me estás castigando, Dios? Si justamente decidí acercarme a ti, como si yo estuviera premiando a Dios. ¿El acercarme a Dios es hacerle un favor acaso? ¿Él me necesita en algo? ¿Me va a deber algo? ¿Me debe bendiciones ahora? Yo puedo dedicarle mi vida entera, mi sangre entera, a mis acciones más nobles toda mi vida, todos los días de mi vida. Y aún así seré un inútil deudor de Dios. Porque hasta cada respiración que entra por mis fosas nasales, se la debo a Él. Y por más que actúe pro Él, siempre estaré más y más en deuda. Y sin hablar de la expiación de mis pecados, porque siendo pecador jamás podré entrar en la presencia de Dios. Pero, oh sorpresa, fuera de mis capacidades, alguien pagó por mis pecados. Y de eso debo estar agradecido a tal nivel, porque estaré en deuda a tal nivel que jamás podré pagar. ¿Qué hago yo acercándome a Dios? ¿Queriendo pagar? ¿Queriendo estar a
a la par con Dios, me merezco bendiciones, no me merezco nada, me merezco las montañas que me traguen y desaparezca, eso es lo que me merezco, por más que sea la mejor persona imaginable. Pero resulta que me ama, resulta que me promete cosas, que hay una posibilidad de volver a su presencia, porque alguien, mi hermano mayor, pagó mis pecados, y si solamente hago lo que mi hermano mayor me dice, arrepiéntete y ofrécete voluntario, arrepiéntete y ofrece, y nada más, y me dice que voy a llegar. Dime qué puedo hacer yo para merecer esto. Nada, por suerte me ama, por suerte es mi padre, y estaré en deuda siempre. Yo no me dedico a Él y me hago convenio con Él y me acerco con Él para pagar mis deudas. Me acerco con Él porque lo necesito, porque a mí me hace bien. Y si en el proceso me testea, y si en el proceso me aplasta, si en el proceso muero, está bien. ¿Acaso el propósito de mi vida era esta vida? Mi propósito de la vida es aquel retorno a la fuente de vida, al Dios mismo que me creó. Por lo tanto, no puedo mantener dependientes mis acciones hacia Dios, dependientes de las circunstancias que me rodean. Si me va mal, me alejo de Dios. Dios no sirve, Dios no me cuida. Y si me va bien, sí me acerco a Dios. O al revés, cuando me va bien me olvido de Dios porque estoy tan distraído. Y cuando me va mal, recién me acerco a Dios. Nuestras acciones hacia Dios están colgadas y dependientes de nuestras circunstancias. Y eso es un siervo hipócrita, un siervo inútil, porque estás vendiendo tu bondad. De nada nos distinguimos de las rameras que venden su cuerpo. Estamos vendiendo nuestro espíritu a la condición de que nos bendiga en el momento que quiero y de la manera que quiero. Y los tiempos de Dios y los pensamientos de Dios son otros. Y luego no lo entiendo. Pero reconociendo que estoy en eterna deuda, no importa qué haga. Y que tengo una posibilidad, por lo tanto tengo un eterno agradecimiento y deberé por siempre. Lo que quiero es someterme de voluntario a la prueba que quiera, porque no tiene relación lo que me ocurra con mi decisión de acercarme a Dios. Y entonces seré probado, superaré la prueba o no pasará la prueba y seguiré 7 años en prisión, 7 años en esclavitud. ¿Te acuerdas de José? Vendido por sus hermanos y otros. El mismísimo Jacob, padre de José, que tiene su hijo, primero tiene su esposa favorita y luego es estéril. 20 años de esterilidad. Finalmente tiene a su hijo escogido y favorito. Y unos años después, 17 años después, me lo matan. Y después de un tiempo voy a tener otro hijo, qué bien, y a la hora de dar a luz mi esposa favorita muere. Dime dónde está el gozo y el camino de rosas y maravillosa facilidad de vida y éxito que viene de seguir a Dios. Lo que viene es paz, aún en las más terribles dificultades. Eso sí, viene paz. No cambian las dificultades muchas veces, pero viene paz. Y puedes tener 2 personas viviendo el mismo infierno de circunstancias, y uno está amargado y el otro está en paz. No voy a decir feliz, aunque podría decidirlo, pero está en paz. Porque uno está con Dios y el otro está sin Dios. O uno no relaciona sus circunstancias con su actitud hacia Dios, y el otro sí relaciona sus circunstancias con su actitud hacia Dios. No conozco profeta que hayamos leído hasta ahora, ni que vayamos a leer, que no haya sido testeado de las maneras más tremendas que podamos imaginar. No cualquiera es un seguidor de Dios, no cualquiera es un instrumento de Dios. Si Dios es lo mejor, solo va a utilizar los mejores instrumentos. Dios no me necesita como instrumento. Él, si quiere, agarra la tierra en una mano y ¡pum!, se acabó. O Él, si quiere, dice: basta de estupideces, a toda la tierra con una voz de trueno desde la estratosfera, y todos nos convencemos. Él podría hacer el milagro convencedor en un instante y ya está, todos convertidos. ¿No es eso lo que quiere? No. Lo que quiere es que hagamos uso del único regalo más importante que nos dio, el albedrío, y que por propia iniciativa quiera yo. ¿Y por qué voy a querer?
porque lo he conocido, y al conocerlo ve que ha hecho esto por mí, lo cual yo jamás hubiera podido hacer. Entonces me entrego en gratitud eterna y siempre deudor. No importa lo que me toque vivir acá. Si Dios quiere darme paz y éxito, que así sea. Si Dios quiere darme miseria y dificultades, que así sea. Mi relación no tiene nada que ver con eso. Y Jacob mismo, con su último hijo, que se llevó a su esposa, porque la esposa murió al parir el último hijo, Benjamín, y lo tuvo como su tesorito, y nunca más dejó que sus hermanos mayores se alejen con él, porque me lo van a matar otra vez, o sorpresas van a ocurrir, hasta que lo obligan desde Egipto a los hermanos a traer a Benjamín, y Jacob tenía que soltar a Benjamín, y dijo, no, nos morimos de hambre, y no, hasta que se morían de hambre. Y finalmente cedió Jacob. Imagínate la amargura de Jacob. Y cedió y dijo, ok, que vaya. Y si algo le pasara en el camino, que así sea. Aceptó la voluntad más terriblemente no deseada de Jacob, o de Dios. Aceptó la voluntad de Dios, la más terriblemente no deseada por Jacob. Pero su relación con Dios no cambió ni un ápice. No dependía de eso. No quiero que pase eso. A Abraham se le mandó asesinar a su hijo. Se le mandó matar a su hijo en ofrecimiento a un holocausto, sacrificio al Dios del cielo. ¿Qué clase de chiste torcido es ese? Mejor no hubiera sido yo seguidor de Jehová. Así no me mandas matar a mi hijo. ¿Cuánta gente hay ahí tranquilos con sus hijos y no tienen que pasar por esto? Y la prueba no era el hijo, la prueba no era la sangre, la prueba era tu carácter y tu disposición a la obediencia. Felizmente se le detuvo la mano a la hora de matar a su hijo. Ya sé que eres obediente. Podemos mencionar a Noé y las terribles dificultades que significó prepararse y el tiempo que significó prepararse en un mundo caótico para un diluvio destructor masivo. No conozco profeta con un carácter débil. ¿Okay? No conozco herramienta en la mano de Dios que sea blandengue, débil, suave. Son potentes, fuertes y son testeados. Y son forjados en el fuego del horno hasta que sirven como la mejor herramienta. En el proceso, ¿cómo se siente? Se siente terrible. Me siento dudoso, me siento culpable, siento que quiero reclamar, siento que lucho con el espíritu más, o me quiebro. Entonces Moisés, como dice el 22, se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Estamos haciendo las cosas bien, ¿por qué lo chancas más? ¿O permites que se les chanque más? ¿Para qué me enviaste? Mira, el mismísimo enviado está cuestionándose acá. No digo dudando, pero cuestionándose. O sea, ¿qué estás haciendo? Mi jefe me manda a comprar, comprar ABC. Y cuando voy con la cuenta de la tarjeta, desde la cuenta de la empresa, voy y no funciona la tarjeta o no hay fondos en la cuenta, no sé, y vuelvo al jefe y le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Para qué me enviaste? Estoy haciendo una analogía muy mala, muy torpe, solamente para entender la posición del enviado y que no entiende por qué no fructificas lo que me has enviado a hacer. Estoy cumpliendo. Porque desde que yo fui a Faraón para hablarle en tu nombre, él ha afligido a este pueblo. Y tú no has librado a tu pueblo. Está tomándole cuentas. Es una fina línea de soberbia y riesgo de faltar con falta de fe. Y ofender. Y dejar de ser escogido. Porque caí de la gracia o dejé de ser suficientemente útil. Dios no perdió nada. Puede cambiar de herramienta en cualquier momento. Puede no usar herramientas. El privilegio de ser herramienta es para mí. No va a ser nada fácil.
Pero acá tenemos a Moisés casi cuestionando a Dios, increpando a Dios, en una oración de fe. Está hablándole a Dios, es un acto de fe. Y tiene la fe necesaria como para saber que Dios le va a hablar, porque ya ha ocurrido antes, Dios me escogió. Pero mi actitud es, aquí veo falta de fe, ¿para qué me enviaste? Tú no has librado a tu pueblo, el pueblo está siendo más afligido. Me enviaste, hace tiempo fui a hablar con Faraón y les va peor desde entonces, y aún no lo libras a tu pueblo. Los tiempos de Dios. ¿Quién te dijo que mañana sería? ¿Por qué no en 6 meses? ¿Por qué no en 6 años? Una vez una persona que admiro mucho en su estudio de las Escrituras hizo un desglose de un versículo que dice en 1 Pedro en el Nuevo Testamento, que dice algo como: un día para Dios son 1000 años para el hombre. Entonces, esta persona, este colega mío, agarró y dijo: si un año es 1000 años, si un día es 1000 años, entonces 24 horas son 1000 años. Entonces 12 horas son 500 años. Entonces 6 horas son 250 años. Entonces 3 horas son 125 años. Entonces 1 hora, y empezó a sacar hasta un segundo de Dios, cuánto equivale a nuestro tiempo. Y salía algo así como una semana es por un segundo, no me acuerdo ahorita los números exactos. Y entonces, con la edad que tengo, apenas llevo viviendo media hora para Dios. Y hace media hora estaba con Él, y ahora estoy aquí. Y ya tengo 20 años, ¿no? Pero es apenas media hora para Dios. Digo 20 años porque así era la edad de mi colega que hizo esta lógica. Y me pareció una idea fascinante. Pero la traigo a los tiempos de Dios. Y no estoy siendo literal en cuanto a tiempos, meses, años, días, sino el tiempo de Dios, la voluntad de Dios. Nunca, casi nunca es la misma que sea mi voluntad. Yo quiero ahora, yo quiero pronto. Dios sabe cuándo, yo no. Y están pasando tiempo. Ya fue a hablar con Faraón. Faraón ha retaliado contra el pueblo. ¿Y cuánto tiempo está pasando? Ya el pueblo está sufriendo y sufriendo. 1 semana, 1 mes. Se están quejando ya fueron los ¿cómo se llaman? Los ladrilleros, no, se me fue la palabra. Los cuadrilleros, ok, no encuentro, pero ya fueron los cuadrilleros a pedir misericordia a Faraón, nada. Y ahora los cuadrilleros están culpando a Moisés. Moisés está ahora renegando, no, está cuestionando a Dios, con Dios. Y tú no has librado aún a tu pueblo. Analicemos el carácter de los involucrados. ¿Qué es una reacción natural? ¿Qué es una reacción elevada? ¿Dónde están los puntos de quiebre donde mi fe sufre y se puede romper? ¿Dónde está la evidencia de mi obediencia a pesar de o gracias a? Porque en estos análisis de carácter y de relación con Dios es donde me edifico, donde aprendo yo y analizo mi carácter y el de mi familia y el de mi sociedad y en qué estamos y cuán parecido es, cuán similarmente humanos somos. Cambia el escenario tecnológico que vivimos ahora comparado con esa época, pero el carácter es el mismo. Y tropezamos con la misma piedra, valga la canción. Ya hablé suficiente, este es un capítulo corto, pero nos ha dado mucho que hablar. Y ese es la tendencia de buscar edificación de cada lectura que leo. Así que dejo aquí este episodio. Ese fue Éxodo 5. Un gran mostrador, evidenciador de caracteres acá. Y el mismísimo carácter de Dios también. Carácter de Dios. Y cómo funciona con los que se acercan a Él. Y cómo son sus tiempos. Y cómo reaccionamos nosotros en ese proceso. Muy bien. Nos vemos en el siguiente episodio.